Muy buenas tardes, son las 6:30 en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en el programa consultivo Actualización en Información Exógena, año grabable 2015. La sesión de hoy, Naturaleza y Generalidad de la Información Exógena. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar nuestra primera sesión del programa. Les recuerdo que para poder obtener el certificado deben haber participado en el 80% de las sesiones. Pueden hacerlo en formato grabado o en vivo como estamos en este momento. En cualquiera de los dos casos se valida su asistencia, que es el único criterio para otorgar la certificación. Segunda recomendación. En todas nuestras capacitaciones utilizaremos los hashtags numeral de la mano de Unipymes para compartir información, numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que realizamos hacia el final de la clase. Los invitamos a unirse a la conversación en redes sociales. Hoy nos acompaña Germán Augusto Ramírez, contador público, especialista en Administración y Auditoría Tributaria de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en Contabilidad Financiera Internacional de la Universidad Javeriana, más de 15 años de experiencia en temas legales, contables, tributarios, de auditoría y control interno. Asesor en implementación de sistemas de control interno y planeación fiscal en diversas compañías de los sectores comercial, industrial y de servicios. Germán es un reconocido conferencista a nivel nacional. De esta manera y sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida a Germán, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Germán, muy buenas tardes. Envío la invitación para compartir pantalla. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Gracias a todos los asistentes por asistir a este seminario taller. Y pues la importancia de las capacitaciones que debemos tomar en este aspecto, dado la relevancia que ha tomado últimamente el sistema de información exógena, y es la forma que de alguna manera, o las atribuciones que tiene el director de la DIAN o que tiene la autoridad tributaria para poder hacer los respectivos cruces de información, y no solo a nivel tributario, sino que derivado para algunos fines estadísticos y también en algunos temas de seguridad social, si se quiere. Últimamente ustedes ya me imagino que han visto cómo se han creado diversas unidades de fiscalización, como la unidad de gestión de aportes, pensiones y parafiscales, que es la UGPP, y que también está adscrita al Ministerio de Hacienda, y que de alguna manera cumple la misma función de la autoridad tributaria, pero en términos de aportes de seguridad social, salud y pensión y demás. Este tema de información exógena pues ya nació hace muchos años, y dado los buenos resultados que han obtenido, se ha ampliado muchísimo más los sujetos pasivos o aquellos obligados a informar, y también algunas administraciones locales, entes territoriales, llamémoslos distritos, o municipios o ciudades, han tomado también la decisión de solicitar información exógena en las diversas jurisdicciones y atribuciones de impuestos que les corresponden. Entonces, dado ese ámbito de aplicación, ese campo de acción que se ha ampliado muchísimo más y que cada vez tenemos más sujetos obligados a reportar información, es importante tener los conocimientos claros de qué es lo que se quiere, para qué es que es la información exógena y cómo podemos nosotros evitar riesgos y poder hacernos acreedores a posibles sanciones que llegásemos a tener. Entonces, la información exógena se reglamenta siempre, nunca puede, la información exógena se solicita siempre de manera legal, y con las facultades que le da la ley a los diferentes órganos. En este caso, pues, quien está autorizado para solicitar información exógena es el director de la DIAN, con ciertos límites. Entonces, y esto la DIAN tiene que emitir una resolución para pedir la información de la forma como ellos quieran y con las especificaciones técnicas que ellos consideren. Entonces, el objetivo de esta sesión o de este seminario es el estudio y aplicación de todas las resoluciones que reglamentan la información exógena. La información exógena
digamos que debería, también ya ha atendido mucho a, no, el mismo Estado a través de la DIAN ha desvirtuado el objetivo inicial de lo que es la información exógena y han puesto muchísimas trabas, o trabas no, sino muchísimas sugerencias de a solicitar información que ya la DIAN de alguna manera tiene. Entonces, cuando en un momento, cuando empezó el boom de empezar a solicitar por periodos y todo eso que fue en el año 2013, 2014, que querían solicitar, clasificar a aquellos que obligados a llevar contabilidad, que con los datos actualizados del RUT, entonces que ya las direcciones que tocaba reportar de los terceros con los que se efectuaban transacciones deberían ser las direcciones y datos que se consignaran en la factura, y entonces empezó esa dicotomía, esa discusión de por qué la DIAN empezaba a pedir mediante información exógena un poco de datos que ya tenía de los contribuyentes cuando ellos se registraban en el registro único tributario. Entonces, de alguna manera, les ha servido tanto la información que han expandido, han abierto mucho espacio a solicitar información que de alguna manera ellos ya tienen. Entonces, son esas informaciones que diversas entidades estatales ya tienen y que de alguna manera las empresas tienen que designar personas para que les suministren información a la DIAN, es decir, les están recargando más de las funciones que debe hacer la DIAN propiamente, se las están descargando en las empresas. Entonces las empresas están ya dedicando, tienen que dedicar cierto personal que se dedique exclusivamente a atender los requisitos de la información que ellos están pidiendo. Entonces, de alguna manera están exagerando en cómo están pidiendo la información la información exógena que ellos necesitan para hacer sus respectivos cruces, pero no la aprovechan tal cual como la piden, sino que solicitan un resto de información que a la final pues uno puede concluir que no, tanta información que le piden a uno no la están utilizando como debe ser. Ir a actualizar un RUT, eso ya ahorita es con cita, etcétera, son un poco de protocolos, y siempre que van a solicitar un saldo a favor o algo alguna empresa, entonces de nada sirve la información exógena porque piden a ciertos proveedores o a ciertos clientes que certifiquen las transacciones que han obtenido. Entonces, son esos temas de alguna manera que la herramienta o la información que se les consigna, pues debe ser verídica y utilizarla para tal. La han desvirtuado en alguna manera. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la información exógena y por el cual se creó? Entonces, el primer objetivo es el de identificar aquellos omisos que sean declarantes de renta, y no solo los omisos, también aquellos inexactos, ¿sí? Entonces, el director de la DIAN, como tiene la facultad de pedir esta información, él lo pide dependiendo, él escoge cuál es la muestra de las personas que le deben suministrar la información. Entonces, por esa razón es que nosotros vemos a 31 de agosto especialmente, desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre o comienzos de octubre, cuando salen comunicados de la DIAN, dando la estadística de aquellos declarantes y aquellos omisos que tenían el deber de declarar y no lo hicieron. Entonces, prácticamente es cuando ellos recopilan toda la información de todos los sujetos obligados desde el país a montar esta información en la página de la DIAN. Ellos detectan los omisos de una manera muy sencilla, porque presumen todas aquellas personas que reportaron gastos, en las personas naturales se presume que son ingresos, y por esa razón ellos presumen que aquella persona que tuvo más de 40 millones de pesos de ingresos, porque fueron los gastos que reportaron los diferentes obligados, entonces se presume que esa persona es un omiso y estaría obligado a declarar renta. Entonces, prácticamente el objetivo era es el de detectar omisos e inexactos, porque también existe que aquellos que están obligados a reportar información exógena cumplen el deber formal, pero pueden meter más gastos de los que les corresponde o más deducciones de las que les corresponde, las que tendrían el derecho. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, no solo basta también con la información de la declaración de renta, se puede hacer el cruce de muchísimas más declaraciones. De hecho, todas las declaraciones que puedan tener, que puedan llegar a cumplir los diversos obligados. Hablamos de impuesto a las ventas, de impuesto de retención en la fuente, de impuesto a la riqueza, etcétera, porque con el mundo de información que ellos reciben, prácticamente que ellos tienen toda la información de la declaración de renta que uno formaliza en la fecha que le corresponde. Entonces, cuando nosotros reportamos
gastos, esos gastos se presume que son ingresos de las personas que yo estoy reportando. Entonces, eso puede darle a la DIAN también índices de lo que es el patrimonio y los ingresos que esa persona puede obtener y verificar si los está declarando totalmente o no, o si está haciendo algún tipo de maniobras para no pagar lo que efectivamente le corresponde por cruces de información. Entonces, son presunciones los que ellos tienen y de alguna manera pueden ampliar su base de declarantes solicitando a aquellas personas que están obligadas a presentar informaciones tributarias no lo hagan. Esas personas que están obligadas no declaren, deben ya si efectivamente están en la obligación de declarar, deben ya presentar su primera declaración de renta, así no les dé valor a pagar, tienen ya que pagar, se acogen a una sanción por extemporaneidad. Entonces, muchos casos como estos se ven en donde cuando vemos indemnizaciones de soldados o de cualquier tipo de reparación que se dé, muchas veces esas reparaciones son onerosas, son cuantiosas. Entonces, si hablamos de 40, de 50 millones de pesos, el seguro, cuando paga ese valor, esa persona ya sería una persona obligada a declarar en el sentido de que cumplió los topes establecidos en el artículo 592 y ya esa persona entraría a declarar renta. Esa persona, como nunca tuvo ningún ingreso ni ninguna formalidad de ingresos, cuando recibe ese valor, lo más probable es que ellos no sepan que tenga esa obligación formal de presentar una declaración de renta. Entonces la DIAN le rehace el favor de recordarle, tomando como base la información que ya han suministrado mediante medios magnéticos los diferentes sujetos pasivos de los obligados a presentar información exógena. Bien, entonces, la información exógena no es una declaración, tengamos en cuenta eso, no necesita una certificación de contador público, no necesita un dictamen de revisor fiscal, es simplemente una responsabilidad de la administración, de quien ejerce una representación legal, eso sí requiere la firma digital de quien está reportando. Entonces, una empresa se entiende reportada cuando la firma el representante legal, firma los recibidos de la información suministrada en los servicios informativos y electrónicos de la DIAN. Entonces, no hay obligación de llevar ninguna certificación ni dictamen de revisor fiscal ni de contador público. Basta con la firma del representante legal. Importantísimo, todos aquellos que queden obligados a reportar información exógena, el representante legal debe por defecto obtener una firma digital, un certificado de mecanismo digital. Es decir que si es una empresa pequeña que apenas están haciendo y de pronto efectúa algún tipo de retención, más adelante vamos a ver los obligados, si de pronto efectúa algún tipo de retención, no cumple los topes de ingresos no cumplió ningún requisito de ingresos o de empleados, etcétera, pero efectúa alguna retención en la fuente, ya está obligado a reportar información exógena y ese representante legal ya estaría obligado a sacar una firma digital. Entonces, de aquí para adelante, ya ese representante legal, de ahí en adelante, ya queda obligado a presentar todas sus declaraciones tributarias mediante firma digital. En la información exógena, algunos obligados van a tener que presentar más de un formato. Es decir, infinidad de formatos con la misma información, dependiendo del obligado, si es un mandatario, un mandante, un prestador de servicios, una persona que elabora documento equivalente, etcétera. Todos van con los mismos formatos, con la misma información, pero en diferentes formatos. Entonces, cuando nosotros tenemos que reportar un tercero en compras, tenemos que reportar un tercero, si ese tercero me quedó con saldo por pagarle, también debo reportarlo en un formato de proveedores. Si ese tercero, yo soy responsable del régimen común, y ese tercero en las compras que le hice me generó impuesto descontable, entonces también debo reportarlo en un formato de impuestos descontables, etcétera. Entonces debo tener cuidado de que ese tercero deba ir con la misma identificación que todos en todos los formatos. Bien, entonces, como la información exógena está creada, es para, de alguna manera, evidenciar lo que es los tributos de los diferentes sujetos pasivos
los diferentes tributos, hablemos de IVA, impuesto a la renta, impuesto a la riqueza si se quiere, todos los impuestos de la orden nacional que, que la DIAN necesite vigilar si están bien reportados o bien declarados. El principal objetivo era la declaración de renta, pero de aquí se pueden derivar muchísimas más, información para las diferentes declaraciones que se presentan. Si nosotros vemos allá en la página de la DIAN, vemos alrededor de 16 formularios que estaríamos obligados a diligenciar. Entonces, con esta información, de igual forma, la fuente de información para diligenciar esos formularios es la misma que se está reportando en la información exógena. En algunos casos es exacta, en otros no. En algunos casos, cuando son estimaciones y eso, pues no requiere transacciones con terceros, eso no se reportaría. Entonces, la base principal de cuando yo voy a reportar información exógena, tengo que empezar a mirar de cuál es la obligación que tengo en el suministro y cuál es el derecho que puedo llegar a ejercer en el suministro de esta información. Entonces, el estatuto tributario, cuando se creó en el año 1989 mediante el decreto 624, estableció todos los requisitos y todo el régimen tributario que actualmente rige en nuestro país. Cada reforma tributaria lo que hace es ir a modificar los artículos que ya están consignados en el estatuto tributario. Por eso las reformas tributarias del año 2012, la reforma tributaria 1607, la 1739 del año 2013, son reformas que lo que hacen es ir a modificar los artículos del estatuto tributario. Entonces ese decreto 624 está dividido en 6 libros. El impuesto a la renta, la retención en la fuente no es un impuesto, pero está de alguna manera discriminando y reglamentando cómo debe operar la retención en la fuente para los diversos impuestos. El impuesto a las ventas, que también está ya en el libro 3, el impuesto de timbre. Este impuesto de timbre está con una tarifa del 0%, pero no se ha derogado, no se ha aniquilado ese impuesto, tiene su reglamentación allá. El libro 5 habla de los procedimientos tributarios, cuando me van a sancionar o cuando yo voy a ejercer un cobro, etcétera. Y el libro 6 nos habla del gravamen a los movimientos financieros. Las diversas modificaciones que ha tenido este impuesto. Recordemos que ahorita, antes cuando nació no era deducible, primero nació una tarifa del 1 por 1000, luego el 2 por 1000, hasta que fue avanzando el 4 por 1000, siempre restringiendo algún tipo de deducción, hasta que por fin ya la reforma tributaria del año 1607 ya dejó que se dedujera alguna parte que fuera deducible del impuesto a la renta en algunos porcentajes. Bien, entonces hablemos de lo que es el impuesto a la renta y es del cual es el que se persigue en la información exógena, el que permite de alguna manera que la DIAN haga una auditoría a esa declaración del impuesto a la renta. Entonces, en el impuesto a la renta tenemos que ver los principios del sistema tributario, la obligación tributaria, cuál es la definición, cuáles son las características y los elementos, cuáles son las jerarquías de las normas que rigen el impuesto, el impuesto a la renta y el deber de contribuir. Entonces, cuando hablamos de jerarquía de las normas, recordemos que cualquier tipo de impuesto debe estar respaldado por una norma. Y por eso ahorita el presidente, si hemos visto noticias últimamente, cuando hablan de que el IVA debe cobrarse al 16% y no al 19%, el rumor que hay del 19% es simplemente un rumor, que es un consejo, es una opinión que está dando un comité de expertos en una reforma tributaria estructural. Entonces ellos sugieren que el IVA deba subir mínimo 2 o 3 puntos y la gente ya armó la novela o ya armó el argumento de que el IVA subió al 19%. Y en algunas empresas de la costa, hoteles, servicios turísticos y todo, se ha visto que ya hay empresas que están cobrando el 19%. El presidente le tocó salir a desmentir esto porque no hay una ley que justifique, que reglamente el artículo 468 de la tarifa general del impuesto a las ventas. Entonces siempre debe haber una ley que respalde cualquier tipo de impuesto que se vaya a crear. Bien, entonces cuando nosotros vemos el por qué nos cobran impuestos, tenemos que remitirnos allá al artículo 95 de la Constitución Política, en el numeral 9, y es el que nos dice que es el deber de toda persona de contribuir a la financiación de las inversiones y gastos del Estado en condiciones de justicia y equidad, es decir que
se le debe cobrar a la persona o al contribuyente de acuerdo a la capacidad de pago que éste tenga. Pero ya es por constitución que todos debemos pagar para financiar las necesidades que tenga el Estado. Es decir, contribuir con las inversiones que el Estado se vea obligado a hacer. Por ahí el artículo 338 de la Constitución también habla de quiénes pueden crear o quiénes deben crear las leyes que demanden impuestos. Entonces, solamente el Congreso, las asambleas y los consejos pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Es decir, en tiempos de paz, actualmente nosotros estamos en tiempos de paz, puede que exista una guerra, pero no hay una guerra formal ni declarada legalmente. Si fuera una guerra declarada legalmente, pues habría un estado de excepción y es el presidente que tendría la facultad para dictar decretos de ley que le permitan ejercer ciertos cobros. Entonces, cuando estamos en un tiempo normal, es el Congreso quien debe emitir las leyes que demanden impuestos con los diferentes principios, acogiéndose a los diferentes principios y poder emanar las leyes que tengan como fin el recaudo de recursos. Las asambleas también, mediante las ordenanzas respectivas, pueden ejercer algún cobro de las contribuciones que a bien tengan, estampillas, etcétera, las que ellos tengan en su ámbito legal, y lo mismo lo que son los consejos, establecer acuerdos que permitan el manejo de las rentas locales que por ley les está permitido. Pues hablamos de industria y comercio, predial, automotores, sobre tasa de la gasolina, alineación urbana, etcétera, y muchísimos más. Bien. Ok, entonces, cuando hablamos nosotros allá de equidad y progresividad, entonces tenemos que el impuesto, siempre que vayamos a ver cualquier tipo de pago de impuesto, tenemos que mirar estos principios. Que sea equitativo, que sea progresivo, que se dé en la capacidad contributiva, que sea eficiente en el recaudo. No, en los impuestos no son retroactivos. Es importante que tengamos en cuenta eso. Los impuestos no son retroactivos, son progresivos. Es decir que si yo en algún momento había un impuesto del 15% de algo, se crearon una tarifa del 15% de IVA para algunos bienes, luego lo declararon inexequible, yo nunca pagué ese IVA ya no me lo pueden pagar, no me lo pueden cobrar porque no es retroactivo, no puede aplicar retroactividad en materia tributaria. En materia penal sí aplica la retroactividad y siempre las penas las leyes que tengan penas que beneficien a los condenados, ahí sí les aplica una retroactividad. Pero solo para efectos de beneficio. Si hay leyes que si a un violador lo condenaron a 40 años y luego salió una ley que lo condena a 60 años, el señor ya tiene un derecho adquirido y solamente pagaría 40 años de cárcel. En la materia tributaria es totalmente lo contrario, no aplica la retroactividad en impuestos. Lo mismo pasa cuando se declara un impuesto inexequible, la Corte Constitucional no lo acepta, dice que tiene vicios de ley, que no se ajusta a las normas, entonces no aceptan el cobro de ese impuesto, lo declaran inexequible, y esas personas que ya pagaron ese impuesto, no hay lugar a devolución, ¿sí? No hay retroactividad. Bien, y obviamente que el otro principio del marco jurídico del sistema tributario es que tenga un principio de legalidad, es decir, que esté soportado por una ley con los previos estudios que esto contenga. Bien. Entonces, la obligación tributaria. Entonces, es que la obligación tributaria, que tenemos una definición de la obligación tributaria, y es el vínculo, sencillamente, naturalmente, que le permite al Estado, el Estado puede ejercer de alguna manera un poder sobre sus habitantes, respetando todos los derechos, obviamente, en un marco de igualdad y de respeto. Entonces, es el vínculo que le permite al Estado el ejercicio de exigir el pago, el cumplimiento de pagos pecuniarios, de aportes pecuniarios mediante impuestos sin derecho a un beneficio directo. ¿Sí? Los impuestos no tienen un beneficio directo, pero el Estado sí necesita necesita obtener recursos financieros para poder prestar los diferentes servicios. Es por esa razón que nosotros tenemos policía, carreteras, etcétera, que se financia en teoría
con los impuestos, pero nosotros vemos que también que cuando tenemos algún tipo de, pagamos unos impuestos generales y también nos cobran unos impuestos directos en el uso de algunas infraestructuras. Entonces, digamos que este principio se disemina cuando nosotros vemos que se incumple el principio de eficiencia en la aplicación del recurso. Pero prácticamente todo lo que el Estado funciona es basado en los impuestos que los contribuyentes están obligados a entregar. No hay una contraprestación directa. Esto es que la obligación tributaria es una obligación sustancial, es decir que ya hay un reglamento, un soporte jurídico que obliga y que otorga el derecho a que el Estado pueda ejercer ese cobro. Eso lo vemos allá en el artículo primero y la Constitución del año 1900, la Constitución Política en el artículo 95 y el artículo primero del Estatuto Tributario. Bueno, entonces, en la obligación tributaria hay unas obligaciones formales y unas obligaciones instrumentales. Entonces, la primera obligación es la obligación de dar, luego la obligación de hacer y luego la obligación de soportar. La obligación de dar, naturalmente, es el de entregar los recursos para recibir los beneficios generales, a nivel general, que el Estado está en la obligación de otorgar. La obligación de hacer es el Estado de invertir esos recursos y entregarnos esos servicios por los cuales estamos pagando. Y la obligación de soportar es tener la debida prueba o el acervo probatorio de que los tributos que yo estoy pagando se ajustan a los principios que inicialmente vimos. Bien, cuando nosotros tenemos la obligación de pagar, nunca vamos a tener una contraprestación directa. Es decir, que por el hecho de yo pagar mi impuesto a la renta, no voy a tener una escolta pagado por el Estado al frente de mi casa. No hay una contraprestación directa en los impuestos. En las contribuciones y tasas, digamos que sí es lo que es la diferencia. Las tasas y contribuciones son diferentes a los impuestos en ese aspecto, porque las tasas y contribuciones sí tienen de alguna manera un beneficio que directamente recibo por efectuar esos pagos. Bien, los impuestos no son de alguna manera voluntarios, son obligatorios. Se da la obligatoriedad simplemente por el hecho de usar el territorio, ya hay una obligatoriedad. O sea, a mí no me preguntan si quiero pagar o no, sencillamente ya me llega mi cuentica de cobro o mi cartica recordándome la obligación que tengo de pagar si cumplo los topes en los que estamos enmarcados. La unilateralidad es el sujeto activo, es quien tiene el derecho a recibir ese pago y cobrarlo sobre ciertas personas. Y el impuesto puede ser de manera personal, puede ser directo o indirecto, y se va de manera personal. Un impuesto directo, hablamos del impuesto a la renta, es un impuesto directo porque me grava a mí solito, me grava a mí directamente como contribuyente. Y un impuesto indirecto se podría hablar del IVA porque son impuestos que gravan un consumo. Entonces cualquier persona que vaya a tomar ese consumo va a pagar un impuesto, mientras que el impuesto a la renta sí lo miden es por el nivel de riqueza que presumiblemente puedo yo tener. Bien, cada vez que nosotros veamos un impuesto, cualquiera que sea, este impuesto debe contar con 5 elementos. Todo impuesto debe tener estos 5 elementos. Este impuesto, hablemos de impuesto en cualquier ámbito que cumpla la definición de obligación tributaria. Entonces debe tener un sujeto activo, un pasivo, un hecho generador, una base gravable y una tarifa. Toda ley que regule o que emane o que dicte, que cree algún impuesto, debe fijar los 5 elementos del impuesto. Entonces, cualquier ley va a definir quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuál es el hecho generador, cómo se determina la base gravable y cuál es la tarifa a pagar por ese impuesto que estamos creando. Entonces, el sujeto activo es el que recibe o quien tiene el derecho al cobro del impuesto que se esté creando. El sujeto pasivo es sobre quien recae la obligación de pagar o de dar. El hecho generador es sencillamente aquella actividad o aquel suceso
que motive el pago del impuesto. Es decir, que un hecho generador del impuesto a la renta es todo el patrimonio que yo posea, o la riqueza que yo posea, o la utilidad sobre la que yo deba pagar el Estado por mi operación. La base gravable es el piso sobre el que se va a pagar el impuesto. La base gravable es el monto sobre el cual yo debo pagar. La base gravable no es el valor a pagar, la base gravable es sobre la cual se va a determinar el impuesto. Y la tarifa, pues es sencillamente el porcentaje a pagar sobre la base gravable que me obligan, sobre el impuesto del que estoy obligado a responder. Bien, cuando nosotros tenemos un impuesto tenemos que mirar la jerarquía de normas y cómo puede crearse un impuesto. Entonces, primero, toda norma de normas es la constitución política. Es decir, que cuando se va a crear alguna ley, sea de carácter tributario, de seguridad social o de sistema penal, etcétera, estas leyes tienen que ir sujetas a los principios que consagra la Constitución política. Entonces, ahí esas leyes deben conservar esos principios. Por eso, cuando los impuestos no se acomodan a esos principios, la Corte Constitucional declara inexequible ciertos impuestos. Usted últimamente, lo que en materia tributaria, en materia de impuestos y de inexequibilidad, vimos el tema del IMAN, del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, donde la Corte Constitucional declaró inexequible que en este impuesto la base gravable se determine sin depurar el 25% de salario exento para aquellas personas en la categoría de empleados. Entonces, como cuando la DIAN creó cuando se creó este impuesto, la DIAN no crea impuestos, la DIAN los administra. Cuando se creó este impuesto, se pretendía tener un impuesto mínimo para aquellas personas empleadas y tenía un sistema de depuración muy diferente al sistema ordinario. Entonces, en el sistema ordinario se pueden depurar muchas partidas, en el sistema IMAN no, tan solo unas específicamente determinadas allá en el artículo 331 y el 334. Entonces, hace poco, en agosto, salió la inexequibilidad de que las personas que declararan renta por el sistema IMAN también podrían tener el beneficio de el 25% de salario exento. La Corte concluyó que el Estado, de alguna manera, abusó de su poder al no respetarle el derecho y no respetar un 25% de renta exenta a las personas que devengan salarios. Entonces, como la ley no lo enmarcó, la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Bien, los decretos ley, cuando tenemos estado de excepción o algunos decretos que dicta el presidente con fuerza de ley, también regulan todo lo que esté basado en el principio constitucional. Cuando tenemos decretos reglamentarios, son la forma de aplicación de algunos aspectos en la ley. A veces hay impuestos que no pueden operar siempre y cuando no tengan un decreto reglamentario. Caso ejemplar, lo que vimos en la reforma tributaria del año 1607, la reforma tributaria 1607 del año 2012, cuando se creó la excepción de aportes para fiscales y la autorretención del CRE, el impuesto del CRE. Entonces, cuando se creó la ley 1607, creó la excepción de pago de aportes a seguridad social y para fiscales con ciertas condiciones. Pero también creó el sistema de retención en la fuente por el sistema IMAN, pero hablaba de que esto podía aplicarse tan solo cuando se emitiera el decreto reglamentario, decretos que salieron a partir de abril de 2013 y así sucesivamente. Entonces, los decretos reglamentarios siempre son como las instrucciones de aplicar las leyes como están descritas. Las resoluciones generales, pues, es la facultad que tienen las diversas entidades, unidades administrativas, de solicitar información y pedir, sugerir obligaciones, pero siempre sujetos a la ley, es decir, siguiendo todo el marco regulatorio de las diferentes leyes. O sea, una resolución no me puede pedir más de lo que la ley me permite.
Es decir que el director de la DIAN no me puede pedir información diferente a lo que le deja pedir el artículo 631 del Estatuto Tributario. Y las circulares son también solicitud de información o requisitos que pueden llegar a necesitar las diferentes unidades administrativas u organismos descentralizados del Estado. También sujetos a lo que diga la ley. Una circular, una resolución no me puede pedir nada que no esté consagrado en una ley o un decreto reglamentario, etc. Y las doctrinas son las interpretaciones que ya se otorgan, que son la última instancia en materia de aplicación de una norma. Esas doctrinas son de obligatorio cumplimiento cuando el interés es general. Por eso aquí vemos nosotros que tenemos conceptos, jurisprudencia, sentencias, etcétera. Esa doctrina la aplicamos cuando pueda llegar a existir un vacío en la norma. Es decir, que por ejemplo para el sistema IMAN, que es el que se va a aplicar ahorita en la renta del 2015, que se declara en agosto, de personas naturales, ya hay una sentencia que me permite ir a tomar ese beneficio del 25% de salario exento. Eso está en discusión, el Ministerio de Hacienda colocó un recurso, puede ser algo similar como una súplica de reconsideración, para que puedan, de alguna manera, la Corte Constitucional acepte que el sistema IMAN es un sistema que aplica para contribuyentes que tienen capacidad de pago y que es un impuesto mínimo que debe pagar, y si no, puede ampliarse el hueco fiscal que dejaría de cubrir ese impuesto por ese sistema. Bien, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta, Miguel? Les recuerdo que para interactuar con Germán lo pueden hacer a través del chat o pueden levantar la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla para hacerlo a través del micrófono. Si todo está claro hasta el momento, también por favor déjenoslo saber a través del chat. Por ahora, Germán, no registro ninguna pregunta. Y nos dice una pregunta. Claro. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bien, entonces, cuando nosotros vemos allá la información que podrían llegar a pedir o por qué se creó esta necesidad de pedir esta información, entonces por allá en la reforma tributaria, en la ley del año 2003, se creó en la ley 863, el artículo 23 de esa ley, entonces consagró cuáles son las informaciones que deberían suministrar las diferentes entidades. Entonces adicionó con esta ley también el artículo 631 y nos hablaba de de aquellas empresas que manejaban valores, y también los obligó con sujeción especial, con una reglamentación especial reglamentando los artículos 623, el 623-2, el 628, el 629 y el 631, donde le daba las facultades al director de la DIAN para mirar ya qué información él podría llegar a requerir. Entonces veamos que desde ya hace casi 13 años y más se está pidiendo información exógena. Y antes veíamos que siempre estas personas, pues aquí está la bolsa de valores, las cámaras de comercio, eran empresas que manejaban grandes transacciones de dinero grandotas y que de alguna manera daban a la administración tributaria la fuerza de poder tener una información consciente para tomar aquellos, digamos, ricos, si se quiere, de la información que debían suministrar y los impuestos que ellos debían pagar. Entonces, desde el año 2003, ya se estaba gestando de una manera muy técnica y muy bien armonizada todo el tema de la información exógena. Luego, cuando hubo la reforma tributaria de la ley 1430, recuerden que estábamos con la ley 1429 y la 1430. La 1429 era una ley de empleo, pero también tuvo alguna incidencia en materia tributaria. Recordemos que la ley 1429 otorga unos derechos no, sino unos beneficios de exención de pago de renta, o exención no, pagos a una tarifa de 0% para las nuevas empresas, ya pueden ser personas naturales o jurídicas, y de una manera progresiva. En la 1430 sí ya es una reforma tributaria propiamente dicha.
En la 1429 lo que se estaba incentivando la creación de empresas y la creación del primer empleo. Era un fomento al empleo el que se estaba gestando con esta reforma. Pero también a su vez modificaron, metieron mano allí en la información exógena y le dieron más herramientas a las personas obligadas a presentar tal información. Entonces, aquí también se modificó el artículo 631, se adicionó el 631 raya 3 y daba que el director de la unidad administrativa de DIAN señalará cuáles son las especificaciones técnicas o cómo quiere él recibir la información y cuáles son los contribuyentes y los no contribuyentes que deban suministrarle esa información. Entonces, cada vez que, como vemos desde el año 2003 y en adelante, se ha visto que en cada reforma tributaria cuando se crea un impuesto se ve la necesidad de también modificar la facultad que tenga el director de impuestos para hacer el seguimiento y la vigilancia a esos tributos que ya se van a recaudar. Bien, en la ley 1430 también ya se pudo empezar a tomar o se dio la facultad de que la DIAN podría, y luego de cumplir unos ciertos requisitos, suministrar al DANE la información que se tenga para efectos de estadística. O sea, el DANE puede utilizar la información que se consigne en la DIAN, pero únicamente para fines estadísticos. Pero vemos que esto fue mediante una ley, o sea, no es que el DANE pueda pedirle el favor a la DIAN que le regale información de ciertos contribuyentes. Eso no es posible. Esa información es de una reserva sumarial y estricta reserva que no puede ser de público conocimiento. Entonces, hubo necesidad de que la ley misma respaldara ese suministro de información. Entonces, allá en el artículo 25 de la ley 1430, habla de que la DIAN podrá, o sea, es facultativo si la DIAN quiere o no, y el DANE solamente podría llegar a utilizar esa información con fines estadísticos. Es decir, que si el DANE está haciendo algún estudio demográfico y solicitó información a la DIAN de los ingresos de ciertos terceros, entonces el DANE no puede ir a los terceros que la DIAN le informó a irles a hacer auditoría a ver si los ingresos que ellos están demostrando en las declaraciones tributarias cruzan con las declaraciones que tiene la DIAN. Eso no es posible. Es únicamente para fines estadísticos, es decir, para evaluar cuáles serían los ingresos potenciales o las necesidades que podrían llegar a tener ciertas entidades. Lo mismo pasa con el Instituto Nacional de Concesiones. También la DIAN, luego de ciertos requisitos establecidos, unos requisitos muy minuciosos, también podrán entregar información de algunos contribuyentes al INCO, pero aquí se está delimitado a aquellos que tengan más de 41.000 VTs. Entonces, esas personas, también si la DIAN quiere, puede efectuar entrega de aquellos contribuyentes. Digamos que los que están en el Instituto Nacional de Concesiones, pues ya son empresas sólidas, son empresas grandes, no cualquiera mete a adquirir una concesión. Para que lleguen a ese nivel ya tienen que tener un músculo financiero poderoso, tienen que tener una capacidad de pago enorme y digamos que de alguna manera el Estado no correría riesgos, entre comillas, en otorgar algunas concesiones, salvo algunos casos. Por ejemplo, ustedes vieron el caso de los MUL, ellos tenían una concesión de la vía Bogotá-Girardot, no la cumplieron totalmente y bueno, de alguna manera ya ustedes conocen el descalabro y el fin que esto tuvo. Pero la DIAN también puede entregar al INCO, al Instituto Nacional de Concesiones, información de aquellos contribuyentes que tengan valores o transacciones de más de 41.000 VTs. Pero al igual que el DANE, el INCO solo puede llegar a utilizar esta información para fines estadísticos y de alguna manera estudios de viabilidad y de legalidad, si esas personas, esos concesionarios, al recibir dinero del Estado directamente, tienen un buen manejo y podría confiárseles dineros públicos para su administración. Lo mismo, esto tiene que guardar absoluta reserva porque digamos que la información que tiene la DIAN es información muy
personal, y si cae en malas manos, pues ya ustedes saben cuál es el estudio o el fin que esto podría tener. Bien, ya partimos de la ley 863, ya íbamos en el año del 2003, ya íbamos en el año 2010, ahora ya entramos al año 2012. Y es la evolución de cómo ha surgido y cómo se ha modificado y estructurado la información exógena a reportar. Entonces, allá el artículo 139 de la ley 1607 habló de modificar el parágrafo 3 del artículo 631, dejándolo de la siguiente manera, que sin perjuicio de lo que dijera el artículo 684, las facultades del director podrá solicitar a las personas entidades contribuyentes y no contribuyentes, ojo, a pesar de que la DIAN maneja impuestos, se supone que los impuestos los pagan los contribuyentes, pero resulta que también hay personas que no son contribuyentes. Entonces, miren aquí la ampliación de facultades que le dieron, de que la DIAN le puede pedir información no solo a quien le pague los impuestos, sino a aquellas personas que no tienen la obligación de pagar. Entonces, ya cada vez le suman más responsables, y miren que aquí ya se salen del ámbito propiamente de los tributos y puede coger a cualquier persona. Es decir, que una persona, una propiedad horizontal que no es contribuyente, no genera impuestos, no genera riqueza, esa persona estaría en la obligación, si la DIAN lo decide, de suministrar información de las transacciones que realice con algunos terceros. Por eso hablamos nosotros de que en la información exógena, cuando no es una declaración tributaria, ni mucho menos, es simplemente una obligación de entregar información. Si usted no tiene riqueza, no ejerce ninguna actividad económica, pero tiene movimientos bancarios y paga, tiene compras, esas compras debe reportarlas. No es una obligación de pagar nada, sino simplemente una obligación de entregar información. Bien, entonces, ¿por qué nosotros vemos que para el año grabable 2015 estamos estudiando una resolución del año 2014? Porque sencillamente con esa última reforma tributaria vimos que se reglamentó la forma de cómo el director de impuestos debe pedir la información. Eso no es que el director también, ellos también no es que tengan una vía libre de pedir información cuantas veces quieran y cada vez que quieran. Hay unos principios y unos reglamentos que se deben seguir. Allá en el 1607, en la ley 1607, cuando modificó el parágrafo tercero, habló de que la información a la que se refiere el artículo 631, así como la establecida en los artículos 625, 624, 625, 628, 629, que deba presentarse en medios magnéticos o cualquier otro medio electrónico para la administración de datos, cuyo contenido y características técnicas serán definidas por la DIAN. O sea, la DIAN puede pedir esa información y él ya en las resoluciones deben definir cómo la quieren. Entonces, ellos deben definir esa información por lo menos 2 meses, deben emitir la información que quieren, deben emitir la circularización de la información que quieren con 2 meses de anterioridad al último día del año grabable anterior al cual se solicita la información. Es decir que cuando nosotros vamos a estudiar la resolución, la información a presentar por el año 2015, el director de la DIAN tenía plazo hasta el 31 de octubre, o sea, hablamos de 2 meses de anterioridad, tenía hasta el 31 de octubre, o sea, tenía noviembre y diciembre, son 2 meses de anterioridad, al último del año grabable anterior al cual se solicita. Entonces, el año grabable anterior es el año 2014, es decir, que hasta el 31 de octubre del año 2014, la DIAN, el director de la DIAN, podía emitir una resolución de la información que él quería pedir para el año 2015. Es por esta razón que ya nosotros tenemos la resolución de la información del año 2016 también. Esa resolución ya salió el 31 de octubre del 2015. La razón por la cual él está obligado a hacer eso es por este parágrafo, por este artículo, por la ley 1607, allá en el artículo 139. Ellos están en la obligación de siempre el 31 de octubre del año anterior emitir la resolución de la información que quieren para el año siguiente. Ahorita en el 2016, entonces ellos deben emitir la resolución del año 2017 y así sucesivamente. De alguna manera, esto se pretendió que subsanara las
las urgencias que debían atender los diferentes obligados o contribuyentes. Pero nosotros vemos, ya esta resolución tiene 3 resoluciones más que la modifican, entonces de alguna manera se perdió el principio, el objetivo que se quería con este artículo que se dio. Ya nosotros vemos que salió la ley, la resolución 78 en el año 2015, la 111 en el año 2015, por allá en el año 2014 también salió la 238 que también modificó la resolución 220. Entonces, de alguna manera, esa obligación que estableció el artículo 139 no se está cumpliendo porque la DIAN está modificando cada vez que se le antoje la resolución inicial, la resolución origen de las especificaciones técnicas que la DIAN quiere suministrar. Bien, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta, Miguel? No, señor Germán, por ahora no hay preguntas. Bien. Ok, entonces en ese marco de la resolución 220 del año 2014, cuando se emitió el 31 de octubre del año 2014, entonces ellos ya en esa resolución inicialmente establecieron unos obligados. Y esos obligados a presentar información exógena eran simplemente obligados a reportar cualquier tipo de información exógena basado en algunos de los requisitos que pudiesen llegar a obtener o a cumplir de acuerdo a las transacciones u operaciones que realicen. Entonces, veíamos que establecían como primera instancia a aquellas entidades públicas o privadas que celebraran convenios o que celebren convenios con organismos internacionales. Esto tiene una reglamentación especial. Más adelante vamos a ver cómo deben presentar información, qué requisitos deben cumplir para presentar información exógena estas entidades. Por el momento, en el universo de los obligados a reportar información exógena, quedarían esas entidades que tengan un tipo de convenio con algún organismo internacional. Entonces, esto también le permite a la DIAN mirar sus salidas de divisas o sus entradas de divisas, si las hay, de cómo está operando y ver que poder llegar a establecer qué tributación deberían llegar a cumplir esas personas si no lo hicieran. Entonces, ese es como el objetivo y la forma de ver los obligados y del por qué los obligados a presentar información exógena simplemente por celebrar un contrato con un organismo internacional. Antes, la información exógena la presentaban, por lo general, lo que eran grandes contribuyentes. Y hubo aquellas personas que ejercían actividades cuantiosas o que poseían un patrimonio inmenso, un patrimonio de alguna manera significativo. Esto año a año lo fueron disminuyendo hasta llegar ahorita a los 100 millones de pesos de personas jurídicas. Es decir, que una persona jurídica, una empresa que monte una venta de un concesionario que venda automóviles, cuando ya venda 2 automóviles ya cumpliría el tope de los 100 millones de pesos y ya estaría inmerso a reportar información exógena. Antes siempre se hablaba de los 2.000 o 3.000 millones de pesos en ingresos o de patrimonio, y eso estamos hablando del año 2006 hacia atrás prácticamente. Entonces esas personas eran las únicas obligadas a reportar información exógena, y digamos que la DIAN pretendía que con estos poquitos obligados a informar se estaban quedando muchas personas naturales por fuera de la obligación de presentar declaración de renta. Entonces, por esas razones que año a año han ido ampliando, bueno, pues hace 3 años aproximadamente lo han dejado quieto, no han modificado la base de los obligados por ingresos, la han dejado quietica y no la han ampliado. Pero lo más probable es que lleguemos a un momento, así como todos podríamos llegar a ser responsables de IVA, también podría llegarse a entender que todo el mundo estaría obligado a reportar información exógena. Entonces, las entidades públicas o privadas que celebren contratos con gobierno internacional ya están obligadas a reportar información exógena a la DIAN. Las entidades que estén vigiladas por la Superintendencia Financiera, esto sí es más que de alguna manera, natural, porque la Superintendencia Financiera debe vigilar a aquellas personas que captan y ponen recursos en el público. Entonces, por eso vimos
con el caso de Interbolsa, las demandas que pueden emanarse hacia el Estado mediante la Superintendencia Financiera por la no vigilancia adecuada de entidades como estas. Entonces, para la DIAN también es muy importante ver el manejo que esas personas tienen en los diferentes bancos. Entonces los bancos los obliga a que les reporte la información y de esta manera pueden la DIAN hacer los cálculos de que sus movimientos bancarios sean acordes con los ingresos que usted está declarando, salvo casos explicables y casos que se puedan de alguna que sean demostrables, en el sentido de que si usted recibe ingresos para terceros, pues todo lo que le consignen al banco obviamente no es ingreso suyo y no es susceptible de incrementar su patrimonio. Pero por lo demás, sí, la DIAN le interesa mucho, y no solo por efecto de los tributarios, sino también por efecto de sistemas de lavado de activos y todo esto, les interesa mucho manejar este tipo de información que les suministra el sistema financiero. El sistema financiero, pues, es muy importante para la economía de un país y tiene gran base de datos de aquellas personas que mueven y que ejercen el progreso, que ejercen actividades económicas en el territorio nacional. Entonces es una muy buena fuente de información que tiene la administración tributaria. Bien, las personas naturales que en el año grabable 2013, ojo, cuando nosotros estábamos hablando, como vimos que la resolución podía emitirse 2 meses antes al año grabable que se quería solicitar la información, también hablaba de que los ingresos debían ser medidos con el año anterior. Es decir, que como la resolución salió en el 2013, no podían tomar como ingresos el año 2015. Tenían que tomar el ingreso del año anterior, el año inmediatamente anterior, o sea, del año 2013 al año de emisión de la resolución. Entonces, ahorita que vayan a emitir la resolución del 2015, pues puede que aumenten la base, pero ya se irían con los ingresos del año 2014. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que aún persisten esos 500 millones vienen de muchos años atrás, pero es por esa razón. Si usted es una persona natural que en el año 2015 tuvo 500 millones de pesos de ingresos, no tiene que reportar información exógena. Pero si en el año 2013 usted obtuvo como ingresos 500 millones de pesos y hoy no tiene nada de patrimonio de esos ingresos, si usted en ese momento tuvo ese ingreso, debe reportar medios magnéticos por los diferentes conceptos que tengan, pasivos, activos, declaración tributaria, etcétera. Pero entonces, tengan cuidado, presten atención que los ingresos se miden los obtenidos en el año 2013. Es decir, si es una persona natural, tiene que ir a mirar su declaración de renta como la declaró en el año 2014, y si de pronto superó estos 500 millones de pesos, pues ya estaría en la obligación de reportar información exógena. Para las personas jurídicas y las asimiladas o las empresas públicas, sean contribuyentes o no del impuesto a la renta, que también en el año 2013 hayan obtenido ingresos superiores a 100 millones de pesos en el año 2013. Es decir, que si usted nació en el año 2015 y ya pasó el año 2015 y tuvo 500 millones de ingresos, esa empresa no está obligada a reportar información exógena. Esa empresa no estaría obligada a reportar información exógena si nació en el 2015, pero en el año 2013 aún no existía, no estaría obligada a reportar información exógena. Aquí tener mucho cuidado, porque si usted en el año 2015 tuvo 500 millones de ingresos y practicó alguna retención en la fuente, ahí sí le toca presentar información exógena. Ya, si bien no cumple el requisito de ingresos, pero cumple el requisito de retención en la fuente, si por alguna razón practicó una retención en la fuente, ya está en la obligación de reportar información exógena. Lo que son consorcios y uniones temporales, a pesar de que ellos no carecen de personería jurídica, ellos sí están obligados a reportar información exógena por las operaciones del año grabable 2015. Si los consorciados o los participantes en la unión temporal no cumplen el requisito de ingresos del año 2013, ni mucho menos, y en el año 2015 tuvieron unos ingresos de 500 millones, etcétera, ellos no estarían obligados a reportar información exógena, pero el consorcio sí directamente estaría obligado.
nosotros hemos visto que se han derivado muchísimas obligaciones y han recaído muchísimas obligaciones en los consorcios. Entonces, ya vimos que ellos sí los volvieron agentes retenedores, los volvieron declarantes responsables del impuesto de industria y comercio para entidades, para impuestos municipales, pero pues yo estoy en desacuerdo en esa razón, pero bueno, hay un interés general que dice que los consorcios de uniones temporales podrían cumplir ciertas obligaciones tributarias. Aún no los tienen obligados a declarar renta y tampoco los tienen obligados a declarar el impuesto a la renta para la equidad, el CRE. Pero por lo demás hay muchas obligaciones que se les atribuyen y que los obligan a cumplir ciertos deberes formales. Bien, las personas que actuaron como mandatarios o contratistas, entonces aquellas personas que ejercieron un tipo de contrato, de mandato, sea cualquiera, con la figura que quiera, ya esa persona por recibir ingresos para diferentes personas estaría dentro del universo de aquellos obligados a suministrar información exógena. Cada persona de los que estamos hablando aquí tiene la obligación de reportar información exógena, pero no todas las personas deben reportar la misma información o utilizar los mismos formatos. Cada información tiene un formato diferente y con una información de manera específica. Bien, bueno, entonces cuando nosotros hablamos de personas que sean mandatarios o contratistas, hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo lo vamos a reportar. Más adelante vamos a ver cómo debe reportarse esa información de esas personas que actúan como mandatarios, de que los costos o los pagos que esos mandatarios les pasen a su mandante, el mandante debe tener mucho cuidado en no reportarlos para no ir a distorsionar la información y no ir a ocasionarle un perjuicio a esas personas a los cuales ellos les hicieron pagos, que de alguna manera se vean inmersos en algún juicio, perdón, en algún proceso con la DIAN por efectos de información duplicada que permita a la DIAN presumir que esa persona estaría en la obligación de cumplir algún deber formal. Bien, las personas que actuaron como operador en los contratos de explotación de hidrocarburos, también esas personas tienen unos encargos directos y esas personas deben cumplir con unos requisitos especiales y unas especificaciones directas de cierta información que se deba suministrar. Las fiduciarias también deben reportar información exógena. Las fiduciarias, ellos administran, algunas están vigiladas por la Superintendencia Financiera, otras no, dependiendo de los manejos que estén dando a los diferentes encargos o constituciones de patrimonios autónomos que se estén dando. Entonces las entidades fiduciarias, digamos que ellos sí cumplen un papel fundamental en lo que es la información tributaria y es muy enriquecedor para la DIAN en el sentido de que muchas personas antes se escondían detrás de las fiducias para esconder su patrimonio y de alguna manera poder tributar de una manera mucho menor. Entonces, con razón a esto, es que se han descubierto, de hecho, cuando vimos la reforma tributaria del año 1600, la reforma tributaria del año 2012, la ley 1607, nosotros vimos que aquí ya quedaron al descubierto algunas operaciones que se hacían mediante fiducias, en el sentido de las empresas que evitaban el 4 por mil al establecer encargos fiduciarios para pago a proveedores. Entonces, como lo que se hacía era hacer una transferencia de recursos de mis cuentas a las cuentas fiduciarias, esos traslados de cuenta no generaban 4 por mil. Entonces, el ministro Echeverri en su momento se dio cuenta de esa alusión que se estaba haciendo y con la ley 1607 pues cancelaron ese beneficio y cortaron el permiso o cortaron el vacío, llenaron el vacío que tenía la ley en ese aspecto y se cubrieron en salud y obligaron a que los pagos que se hicieran por entidades fiduciarias o por cuentas bancarias debían generar el gravamen a los movimientos financieros. Pero lo que son las fiduciarias y las entidades del sector financiero son entidades que le proporcionan muchísima información a
la DIAN para los cruces de información que ellos tengan. Bien, los entes públicos del nivel nacional y territorial que manejen recursos públicos, no importa si están obligados o no obligados. Lo que nosotros hablábamos dentro de las facultades que tenía el director de impuestos era el de pedir información, así, a pesar de que ellos administran impuestos, se supone que administran impuestos de quien está obligado a pagarlos, es decir, de los contribuyentes, también les tienen la facultad de pedir información a aquellos que no son contribuyentes. En el artículo 22 del Estatuto Tributario, nosotros encontramos a aquellos que no estarían obligados a presentar declaración de renta, es decir, que no son contribuyentes, pero que ellos hacen pagos a algunas personas, es decir, que esos pagos que ellos hacen presumiblemente enriquecen a quien vende los servicios, a quien presta los servicios o quien vende los bienes a esas entidades del orden nacional. Entonces, por esa razón les piden a las entidades del orden nacional, del orden estatal, que sean del nivel central o descentralizado, les piden que les suministren información por todos esos pagos o abonos en cuenta que hagan a sus diferentes proveedores o prestadores de servicios. Es decir, que en la ejecución del presupuesto nacional que hagan todas esas entidades, esos pagos deben ir también reportados a la DIAN. Esas entidades sí que deben cumplir con todos los requisitos que ordena la ley. Es decir, el de aplicar las retenciones cuando haya lugar, el de consignar las retenciones a tiempo, porque aunque no lo crean, estas entidades son las que la DIAN más sanciona. Ellos tienen las facultades para poder sancionar las entidades, así pertenezcan al mismo estado. La DIAN tiene la facultad de establecer e imponer sanciones a esas personas si no cumplen con la información que la DIAN está solicitando, porque la ley le dio la facultad al director de la DIAN de poder pedir la información como él a bien la necesite para realizar los diferentes estudios de cruce de información. Lo mismo lo que son los secretarios generales que manejen recursos del Tesoro Nacional, también, como ellos efectúan pagos, esos pagos son los que les interesa a la DIAN de que quien se beneficie de esos pagos tribute sobre esos ingresos que presumiblemente está recibiendo. No quiere decir que los secretarios deban declarar renta por esa información o esos recursos que ellos están manejando, ni la DIAN les va a hacer una auditoría por los pagos que están haciendo. Eso no va a ocurrir. Caso muy conocido con estos contratos que hacía la Fiscalía, de que los contratos de Natalia Springer, no sé qué contratos de unas cuantías muy onerosas, grandísimas, la DIAN, la Fiscalía estaría en la obligación de suministrarle esa información, pero la DIAN no tiene facultad para ir a cuestionar la Fiscalía de por qué hizo esos pagos. A la DIAN lo que le interesa es que esos pagos que la Fiscalía hizo, la DIAN los tenga y la DIAN cruce esos gastos de la Fiscalía con los ingresos que está reportando la señora Natalia Springer, por ejemplo. Eso es lo que se le pide a las entidades del Estado o a los secretarios generales que manejen dinero del Tesoro Nacional. Esa información es la única que puede estudiar la DIAN para poder ir a verificar si efectivamente por esos ingresos que le hicieron esas entidades está tributando esa persona natural o persona jurídica, sea la naturaleza que tenga, y declare el monto de los ingresos que haya recibido desde esa entidad. Bien, las entidades, las personas naturales o personas jurídicas y asimiladas que reciban ingresos para terceros por valor superior a 500 millones de pesos. Esto cambió, esto estaba en la resolución 220, pero por allá en la resolución 111 del año 2015 la modificaron y ahorita tienen unos topes diferentes. Es decir, ya abarcaron a cualquier persona en la obligación de quedar como sujetos pasivos. Aquí hay que tener mucho cuidado si ustedes de pronto tienen algunos clientes, ustedes actúan como mandatarios en ciertas operaciones. Hay que tener en cuenta cuando, por ejemplo, los que son contadores, abogados, administradores de empresas, etcétera, que actúen en nombre de otra persona, o aquellas personas que representan personas del exterior y que reciban ingresos para esa persona, ya está en la obligación de reportar información exógena. Digamos, casos típicos de donde yo tengo conocimiento de causa es en esos abogados que actúan en representación de víctimas, por ejemplo,
esas personas, cuando reciben los dineros de las indemnizaciones, ellos, todo el ingreso que recibe ese apoderado es un ingreso recibido para terceros. Entonces, esos ingresos, ya esa persona estaría en la obligación de ir a reportar información exógena. O por ejemplo, cuando a veces algunos contadores tienen ese poder de actuar como representantes legales en devoluciones de impuestos o cosas así, ante la DIAN y como actúa como apoderado de cierta empresa, entonces las devoluciones de impuestos, etcétera, se las pueden dar a las cuentas de él siempre y cuando haya un poder que así lo amerite. Ese mandato también obligaría a esa persona a hacer un reporte de información exógena en diferentes formatos que los vamos a ver más adelante. Bien, vital también para la información, o sea, todas las entidades que reporten información exógena son gran materia prima que tiene la DIAN para poder elaborar sus cruces de información y su elaboración de resoluciones y emisión de resoluciones que necesiten de la información que vayan a requerir y que sea objeto de estudio para el cruce de las diferentes declaraciones. En las cámaras de comercio es importantísimo porque cuando nosotros vemos un caso, ejemplo, cuando estábamos en la reforma, cuando se creó el primer impuesto al patrimonio, que por allá en el año 2006, y que luego este impuesto vencía en el año 2010, muchas empresas empezaron a hacer escisiones para, de alguna manera, disminuir su patrimonio. Entonces empezaron a hacer escisiones y de alguna manera hacer figuras de planeación fiscal para, de alguna manera, equiparar el impuesto de acuerdo a los ingresos que estaban obteniendo. Entonces, cuando usted hace algún acto jurídico, en una empresa debe erradicar las actas y todos los movimientos jurídicos y que conciernen, que sean sujetos al código el código el código de comerciantes, debe suscribir estos actos de comercio allá en la Cámara de Comercio. Entonces la Cámara de Comercio, cuando reporta información exógena, la Administración Tributaria empezó a darse cuenta de que las empresas estaban haciendo muchas figuras jurídicas para evitar el impuesto. Entonces, por esa razón es que las cámaras de comercio quedan obligadas a reportar información exógena porque todos esos movimientos jurídicos que se hacen, la DIAN los puede tomar para evitar goles, perdónenme la expresión, para evitar que les metan, de alguna manera, se aprovechen de algunos vacíos de la ley para que no se tribute a lo que es. Entonces, esa información de las cámaras de comercio es vital para que la DIAN pueda también efectuar cruces de información, ya esto es a niveles de grupos empresariales y de socios. La bolsa de valores, pues aún más, cuando se tiene información de transacciones de acciones o acciones que son activos fijos para las personas, pues también, digamos que de alguna manera puede presumirse en la enajenación de acciones algunos tipos de ingresos o beneficios económicos que pueden tener las personas que las enajenen y sobre estas, pues pagar los tributos que les corresponda. Nosotros veíamos que cuando existe, digamos que de alguna manera, una persona que negocia en bolsa, los ingresos no son utilidades. Hay que tener en cuenta eso. Es decir, que una persona natural, volviendo al ejemplo de los obligados anteriormente, que hablamos de las personas naturales con ingresos de 500 millones de pesos, ingresos se presume como un valor recibido, no significa que el valor de sus ingresos sea la utilidad que usted obtuvo. Si usted vende un inmueble que vale 600 millones de pesos, pero ese inmueble usted le ha hecho algunas mejoras, etcétera, y un valor presente de ese inmueble le puede dar 700 millones de pesos, usted no tuvo una utilidad de 600 como fue la venta, usted obtuvo una pérdida de 100 millones. Pero como obtuvo un ingreso por 500 millones de pesos, ya se presume que sus ingresos brutos fueron de 500 y estaría en la obligación de reportar información exógena. En la bolsa de valores puede suceder eso, en el sentido de que cuando hay muchas transacciones de venta y compra de acciones, esa venta de acciones, si usted hace tres ventas al año, que sean de 300 millones cada una, usted vende y compra esas ventas, ya le acumulan unos ingresos de 900 millones de pesos y por ese lado ya quedaría
en la obligación de reportar información exógena. Entonces, ya en la bolsa de valores también hay que tener muy en cuenta si alguno de sus clientes o las personas que ustedes asesoren manejan ese tipo de operaciones, hay que tener mucho cuidado con esto y de ver si está en la obligación de reportar información exógena, pues cumplirlo para que se eviten las sanciones, porque estas son un poco onerosas. Bien, la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues digamos que ¿qué tiene que ver la Registraduría Nacional del Estado Civil con el tema de impuestos? Resulta que hay muchas empresas que toman gastos o deducciones que no les corresponden y a veces los toman, colocan cuentas por pagar o por cobrar a personas que ya han fallecido. Entonces, en la Registraduría Nacional del Estado Civil ellos manejan todo el registro de fallecidos que tiene el Estado, que es de acuerdo a los certificados de defunción, obviamente, que se emitan. Entonces, ellos deben emitir esta información a la DIAN y la DIAN puede, de la información externa que usted reporte como costos o gastos, la DIAN puede verificar si esas personas que usted está reportando como costos o gastos efectivamente están vivas o no. Porque ha sucedido, estamos en el país del Sagrado Corazón, que se reportan muertos en las informaciones, en la información exógena, y pues ahí lo que estamos es delatándonos solito y mostrándole a la DIAN que efectivamente yo estoy evadiendo impuestos. Los notarios también quedan en el universo obligados a reportar información exógena. Digamos que los notarios, porque ellos manejan como todo cuando requieren transacciones de transferencias de dominio, etcétera, todo debe quedar en notaría, registrado en notaría. Entonces, aquí también se ha detectado muchos omisos, casos típicos, por ejemplo, gente que ha vendido sus casas adquiridas en los años 60 o etcétera, casas que en un momento era el único patrimonio que una persona tenía, pero que nunca había establecido unos ingresos para mantener una casa, por ejemplo. Entonces, esos lotes que se venden hoy en día requieren escritura pública ante notaría, y eso, si yo vendí un lote en 100 millones de pesos, pero yo nunca declaré la renta ni nada, entonces el notario cuando envía esa información a la DIAN, ya la DIAN sabe que esa persona que enajenó ese lote es una persona que está obligada a reportar información exógena porque tuvo ingresos de más de 40 millones de pesos, entonces estaría obligada a declarar renta, no obligada a reportar información exógena, sino obligada a declarar renta. Entonces, por eso la información de los notarios también es muy beneficiosa para la DIAN porque les puede permitir llegar a detectar omisos de declaración de impuesto a la renta. Bien, aquellas personas que elaboren facturas o documentos equivalentes también quedan en la obligación de ir a reportar información exógena, porque recordemos que algunas empresas se inventan proveedores, existen proveedores ficticios, los cuales reportan como proveedores con los cuales han tenido compras o gastos. Entonces, la DIAN puede hacer una verificación con esas personas que emiten documentos, facturas o documentos de aquellos soportes que presenta el contribuyente que está tomando esos costos o gastos que de alguna manera son ficticios. Bien, los grupos empresariales también deben reportar información exógena por las operaciones que son vinculados. Las personas naturales las personas naturales o jurídicas, o sea, cualquier persona. Entonces aquí ya vamos viendo que casi todo mundo, casi todas las personas que tengan un establecido o que constituyan una personería jurídica, una persona natural, que primero, digamos que tenga ingresos, si no tiene ingresos de 500 millones de pesos, listo, una persona natural no estaría obligada a presentar información exógena. Una persona jurídica que tenga ingresos de más de 100 millones de pesos podría darse de una manera fácil, porque pues con las personas jurídicas los contratos de alguna manera son más grandes. Pero entonces si una persona jurídica tuvo 100 millones de pesos, en ingresos del año 2013 ya estaría obligada a declarar renta. Si no obtuvo ingresos en el año 2013 de 100 millones de pesos porque nació en el 2015, pero efectuó alguna retención, por pequeña que fuera, si efectuó 1.000 pesos de retención, ya está obligado a reportar información exógena. Bueno, entonces digamos que esa persona jurídica nació en el 2015, pero no efectuó ningún tipo de retención, pero tiene un empleado o tiene empleados con contrato legal, obligación laboral
esa persona ya estaría obligada a reportar información exógena por los empleados a los cuales les ha hecho pagos laborales. Sí, entonces ese certificado de ingresos y retenciones que se emite año a año, ya también la DIAN lo está pidiendo y esas personas estarían obligadas a reportar información exógena. Bien, aquí pues esto ya es nuevo, esto sí no lo pedían en años anteriores, esto ya sufrió algunas modificaciones con las resoluciones que surgieron, que se emitieron después de la resolución 220. Entonces están pidiendo también, la DIAN le está pidiendo a los alcaldes y gobernadores los valores del impuesto predial unificado, el impuesto predial de vehículos y el impuesto de avisos y tableros, el de industria y comercio de avisos y tableros. Recordemos que el predial unificado y el impuesto de avisos y tableros son los impuestos que permiten ser deducidos en el impuesto a la renta, ser deducibles. Son los únicos impuestos deducibles en el impuesto a la renta, bueno, salvo el porcentaje permitido en el gravamen a los movimientos financieros. Pero el impuesto predial y el ICA, el impuesto de industria y comercio, son los únicos permitidos a deducir en el artículo 115 del Estatuto Tributario, los impuestos a deducir en el impuesto a la renta. Entonces, esto es nuevo, los alcaldes ya, esto sufrió algunas modificaciones, más de especificaciones técnicas, más adelante lo vamos a ver, y es la información nueva que está obligado a reportar los alcaldes y esto. Yo no sé qué potestad irá a tener la DIAN para sancionar a alcaldes y gobernadores de aquellos municipios alejados cuando les sea imposible enviar ese tipo de información. Es decir, que los alcaldes ya deberían y gobernadores estarían obligados a sacar firma digital para presentar este tipo de reporte de información exógena. Bien, cuando la persona natural tenga como objeto social la compra o venta de bonos electrónicos o bonos de alimentación o pago de gasolina, etcétera, estas personas también, recordemos que esto lo estaban pidiendo por ahí en el año 2013, pero de alguna manera lo derogaron y dejaron que se siguiera reportando información exógena como se venía reportando anteriormente, pero hace rato le tienen ganas al reporte de esta información, porque de alguna manera aquí se ocultan ingresos para las personas naturales, empleados, que no, estos ingresos como no es un ingreso en especie, no es un ingreso que pasa por una consignación bancaria, etcétera, esto es un ingreso oculto de las personas naturales, se presume que es un ingreso oculto, o sea, no es cierto hasta que la DIAN demuestre lo contrario. Entonces ahora sí están pidiendo los pagos, las personas que emiten bonos electrónicos, entonces ¿a quién están vendiendo eso? Y por acá están pidiendo las personas que pagan con esos bonos. Entonces nosotros hemos visto que se ha dado de que muchas empresas, para evitar pagos de parafiscales y todo esto, lo que le dicen a la persona es que le pagan con bonos de mercado o algo así, para evitar que ese valor en bonos pague aportes a seguridad social y para fiscales y demás cosas. Entonces también están obligando a las personas empleadoras que paguen a los empleados estos valores en bonos, que paguen en bonos a sus empleados alguna parte de salario y demás. Bueno, eso es para las entidades públicas. Aquellas entidades públicas ya deben inscribirse en el Código Único Nacional Institucional, que es el CUIN, y que sea el código que asigne la Contaduría General de la Nación. Eso ya es para entidades públicas. Las entidades públicas son las que más deben cuidarse, porque la DIAN también tiene el derecho a ir a sancionar alguna de esas empresas si no cumplen con los requisitos exigidos en las resoluciones que la DIAN bien tenga para el suministro y manejo de la información. Bien, entonces, pues ya nos dimos cuenta del por qué es la necesidad de suministrar la información. Vemos muy ya el universo de aquellos obligados a reportar información. Entonces no significa que por declarar o no declarar renta no voy a reportar información exógena. Vimos que si bien puede ser contribuyentes o no contribuyentes, deben reportar información exógena. Entonces la información que se va a reportar es sobre todas las transacciones de pago, de compra y venta que yo haga, o que haga la persona jurídica, o la persona natural, o la entidad descentralizada. Cualquier tipo de operación y que supere estos montos, van a reportar información exógena. Vimos que ya en algunos casos, cuando no hay montos, entonces vemos retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente, sin importar el valor, deben también esas personas que las practicaron
reportar información exógena, y lo peor aún, aquellas personas que no tengan retención en la fuente, que tampoco cumplan los ingresos en el 2013, pero que tengan empleados, ya también quedan en el universo de reportar información exógena. En reportar información exógena, todas las personas obligadas tienen ciertas características de las obligaciones que deben presentar. No todas las de los obligados que acabamos de ver van a presentar la misma información en todos los formatos. No, cada obligado tiene una asignación diferente de la información que deben reportar. No sé si Miguel, si todo quedó claro, si tenemos alguna pregunta. Muchísimas gracias, Germán, por la sesión de hoy. Vamos a dar inicio a una ronda final de preguntas. Les recuerdo que para nosotros es muy importante, este es un programa consultivo semi-personalizado. Resuelvan todas las inquietudes que tengan, váyanlas haciendo. Germán gustosamente va a resolver todas las inquietudes, tenemos muchísimo tiempo para ello. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer levantando la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla, o pueden formular sus preguntas y comentarios a través del chat. Generalmente vamos a tener un sondeo al final de la sesión, en este caso lo vamos a hacer manual. Por favor, si respondan a la siguiente pregunta en el chat, sí o no. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? Para contestar solo deben escribir en el chat sí o no. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen este sondeo. Esta vez lo hacemos de manera manual. Mañana o es posible que vayamos intercalando, sin embargo creo que generalmente va a ser a través de un pantallazo. Para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. Nuestros dos hashtags, numeral de la mano de Unipymes para compartir información, numeral evaluando al experto para tener una mayor retroalimentación de parte de ustedes y una mejor devolución para Germán en este caso. Si todo está claro hasta el momento, por favor también déjenoslo saber para pasar al tema de mañana con total tranquilidad. Bueno, y hago un pequeño paréntesis, esta es nuestra primera sesión, las personas que por primera vez hacen parte de un programa consultivo realizado por Unipymes, les recuerdo que a partir de mañana, 9 de la mañana, pueden ver esta sesión en formato grabado en www.unipymes.com, en la parte de abajo encuentran el programa en desarrollo y un botón que dice sesiones grabadas, allí pueden ver el video y descargar el material, todas las diapositivas que presentó Germán la pueden descargar a partir de mañana. Germán, por ahora no hay preguntas, dice que todo está muy claro. No sé si hay algo para decir antes de cerrar la sesión. No, les agradezco mucho la participación. En este tema de medios magnéticos surgen muchas cosas de que en la práctica nosotros podemos omitir. Entonces, si en la vida cotidiana, en el ejercicio laboral que ustedes tienen, se les presenta alguna duda, la podemos traer y exponerla aquí para solucionarla entre todos y de alguna manera saber cómo es que yo debo reportar la información exógena, de no ir a de pronto a cometer alguna equivocación de exceso o de defecto por los reportes que yo deba hacer. La información exógena, como vimos, cada vez es más el universo de los obligados a reportar y de todas las personas que ejercen alguna actividad económica lícita, es decir, que utiliza los los canales bancarios para efectuar sus compras, etcétera, ya puede darse una presunción de que esas personas podrían quedar obligadas a reportar información exógena. Este tema es muy importante, dado que vimos, no importa si usted actúa a nombre de un tercero o en nombre propio, ya también recae en usted esta obligación de reportar información exógena. Lo que les sugiero es, si tienen vivencias de transacciones que tengamos alguna equivocación, alguna duda de cómo reportarlas, las traigamos y las exponemos acá para un mejor entendimiento. No les dé pena preguntar, cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto estaré atento. Si no tengo la respuesta, se los prometo dárselas de la mejor manera. Germán, nuevamente mil gracias y simplemente como para complementar lo que acaba de decir Germán, bienvenidos todos los aportes, casos, ejemplos, todo lo que quieran traer a las sesiones, bienvenidos sean porque van a enriquecer muchísimo el programa consultivo. Como le digo, la idea es que este programa lo hagan ustedes y resuelvan todas las inquietudes. Germán, nuevamente y en nombre de la comunidad empresarial Latino Unipymes le expresamos nuestro agradecimiento y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención durante la sesión de hoy. Mañana, 4 de febrero, continuamos con la sesión Ley 1111-2006, sanciones en VT.
Bueno, comprende varios temas: resolución 220 del 31 de octubre de 2014, resolución 0078 de julio de 2015 y principales cambios en la presentación de la información con el experto Germán Augusto Ramírez. Unipyme, la comunidad empresarial latina, les desea una feliz noche. Hasta mañana.